Listo, compañero. Ya con nomás. Ya, correcto. Quito amanece frío y el panorama electoral se va armando, el tablero del 2021 se va armando. Rafael Correa en las próximas horas anunciará que está fuera de las elecciones, que no participará como vicepresidente. Otto Sonnenholzer anunció la tarde de ayer que no irá a la papeleta en las elecciones presidenciales. Y todo el panorama electoral ya se va cuadrando, Yaco. Cuéntenos cuál es su lectura sobre lo que ocurrirá y lo que ocurre con las elecciones del 2021. Buenos días. Buenos días. Un placer saludar a usted y a través por su intermedio a toda la audiencia que este rato está conectada. Cuéntenos cuál sería su lectura de lo que está ocurriendo con las elecciones. ¿Cómo ve usted el panorama electoral a nivel general? El panorama electoral, como los anteriores, siempre traerá sorpresas, siempre traerá novedades. Un escritor cuencano, Andrés F. Córdoba, le decían el Yuro Córdoba, le han dicho, porque es de la data antigua, no le había conocido, pero él acuñó una frase que es muy decidora. En política se tuestan granizos. Hay momentos en los que se terminan aliándose el agua con el aceite. Y eso puede pasar ahora. Ya solamente el día domingo, en la tarde, noche, podremos vernos de cómo se eriza la piel de algunos. Hemos visto que van renunciamientos de unos, de otros. Probablemente de algunos sean estrategias políticas para hacer despertar el imaginario colectivo. De otros serán que no ven posibilidades. De otros serán también por presiones. No es fácil, incluso la familia, ¿no? La familia pesa mucho y a veces uno tiene que sucumbir, declinar ante eso. Pero al final eh, se verá, entiendo yo, en 3 andariveles claramente definidos, o quizás 2 andariveles. El uno que será la derecha recalcitrante, la derecha representada así no vaya a Nebot, pero por los socialcristianos, la derecha de Álvaro Noboa, de Guillermo Laza. Sonnenholzer dice que no va, que no va. Al final no sabemos. Decía que no iba a ser candidato, después salió de la vicepresidencia para encontrar candidatura y parece que ahora no encuentra partido político que le haga el papel de tutor, le patrocine. A lo mejor con los socialcristianos estaban tan cerca, no llegaron a un acuerdo, entonces está declinando. Perdón. Igualmente el caso del correísmo, no conozco esa información que declinaría. Yo veo ahí con preocupación, no por su participación, sino él está con una deuda gigante ante el país y el momento en que pisa suelo ecuatoriano para inscribirse, simplemente los agentes de la función judicial le van a apresar y hasta ahí llegaría. Si él se candidatiza probablemente para la Asamblea por la Comunidad de Europa, eso es más factible. A mí en lo personal me encantaría que sea candidato Correa, para que venga a debatir, venga a dar la cara, venga a demostrar. Una cosa es estando en el poder y otra cosa estando fuera del poder. Una cosa es con el estado de propaganda que tenía y otra cosa es sin el estado de propaganda. Una cosa es cuando tenía en sus manos a la justicia y otra cosa es cuando él está ahora siendo juzgado con la misma vara que él lo midió a su tiempo. Entonces sería, bueno, pero claro, también indignaría a la otra gran cantidad de ecuatorianos porque un prontuario de la justicia no debería estar de candidato, porque ahí lo único que haría es devaluar la actividad política. La política debería conjugarse siempre, siempre con la ética. No puede haber una actividad tan altruista, noble, como ciencia y arte que es la política, si no conjuga con la ética. Un político que no es ético, ese momento deja de ser político y se transforma en cualquier cosa menos político. Sin duda estamos de acuerdo con las últimas palabras, Yacu.
Pero en reiteradas ocasiones ha mencionado usted, tanto como sus coidearios y sus aliados políticos como Giovanni Atariguana, que lo entrevistamos hace 2 días, decía que esta disyuntiva electoral, esta coyuntura se plantea entre los mismos de siempre y los que representan al pueblo y quieren tomar el poder, es decir, la representación indígena por su parte, los mismos de siempre, contra los nuevos políticos, las nuevas ideas, las nuevas formas de ejercicio del poder. ¿Cuál sería su posición, Yacu? ¿Qué es lo nuevo en la política ecuatoriana que ofrece el movimiento indígena? Lo nuevo es aquello que no hemos estado jamás en el gobierno. No hemos tenido un presidente, un vicepresidente en el gobierno desde 1979, que es el retorno a la democracia, ni antes, jamás. Es más, el movimiento indígena siempre ha sido vilipendiado, excluido, invisibilizado, perseguido, criminalizado. Y a raíz del levantamiento del 90 empezó a una nueva configuración en el espectro político nacional y eso incidió incluso a nivel internacional. Y con la creación de Pachacuti, entonces dejamos de ser de nuestros líderes indígenas que sean apéndice, colita de los partidos de derecha y de partidos de izquierda. Ahí se irrumpió con un movimiento que emergió y que si bien no ha tenido unos resultados óptimos de Pachacuti, hay que reconocer, pero yo suelo decir, parafraseando con lo que decía Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Yo digo, nadie recibe 2 veces al mismo sol. Todos los, todos los rayos del sol son distintos. Y no es lo mismo el 90 que el 2006 cuando participamos con Lucho Macas, no es lo mismo el 2013 cuando participamos con el, el, el candidato Alberto Acosta, no es lo mismo el 2017 cuando se apoyó a Paco Moncayo y no es lo mismo lo que va a ser en febrero del 2021. Las circunstancias han cambiado y lo más chévere es que hay un reconocimiento al movimiento indígena, porque no hay una persona, hay varias personas, varios líderes, hombres y mujeres, con una trayectoria limpia, con una reserva moral. Y los que hemos tenido la oportunidad de manejar algunas organizaciones, de conducir más que manejar, de liderar, como en Ecuarunari, donde estuvimos 2 periodos, y ahora en la prefectura, hemos demostrado con los hechos de que sí hay opciones, de que sí hay cómo hacer una política distinta, sin robar, cortándoles las uñas, con austeridad, con dedicación, con cariño, con esfuerzo. Y eso es posible y los resultados están ahí. Es decir, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En mi caso, perdónenme poner en primera persona solamente para citar, dijimos que nos vamos a bajarnos el sueldo a la mitad, nos bajamos a la mitad desde el primer día de nuestras funciones. Soy el prefecto que menos gano de todos los prefectos, de todos los alcaldes. Dijimos que vamos a trasladarnos en bicicleta desde la casa hasta la provincia, no solamente por un gusto, sino por salud del planeta, para ahorrar la combustión de la energía contaminante, de la gasolina, de los combustibles fósiles. Cumplimos. Dijimos que vamos a eliminar un impuesto que perjudicaba a 170,000 propietarios de los vehículos en Azuay, lo eliminamos, que vamos a defender el agua y vamos a ir a una consulta, la propuesta está en pleno proceso. Dijimos que vamos a eliminar todos los asesores. Yo no tengo un solo asesor, no me creo la sabiduría pontificial, pero tengo directores financieros que saben de economía, tengo un asesor jurídico que me puede algo corregirme en la parte jurídica, tengo un director de género, incluso que me ayuda a ver la equidad de género, así. Entonces, sí hay como, por eso ahorrando 10 millones de dólares, de apenas 36 millones de dólares, que es el presupuesto de la provincia, hemos podido cumplir nuestras ofertas de campaña y eso se podría también replicarlo a nivel del país. Teniendo en cuenta que el gobierno central debe cerca de 3 o 4 meses a los gobiernos locales, también es importante la labor que hacen los gobiernos locales, ¿no? Yacu, permítame, usted mencionaba de lo diferente que es la política y los escenarios de los años 2000, 2010, 2013, 2017, hasta ahora 2020, 2021. Tan dialéctica es la política, el devenir político, que de octubre hasta agosto de este año el cambio ha sido muy evidente en el movimiento indígena, tanto que venía consolidándose como un movimiento unitario, consolidado, unido,
sin discrepancias, y en las últimas semanas se han evidenciado esas discrepancias, esas diferencias entre los candidatos, entre Pachacutic y la CONAIE. Cuéntenos un poco a qué se deben esas diferencias, esas discrepancias, Yaku. Querido Amaru, son medio normales las discrepancias, los pareceres, los criterios, porque a diferencia de otros movimientos y partidos políticos en Pachacuti hay debate, hay discusión, hay democracia, hay derecho a discrepar, hay derecho a pelear en ideas. Y eso es lo que ha pasado, porque al interior, compañeros que tienen una posición puede diferir de los otros compañeros, porque somos plurinacionales, son 15 nacionalidades, son 18 pueblos. En Creo, el señor Guillermo Lasso puede decir, yo voy de candidato y todo el mundo hace la venia y dice, sí. En Pachacuti dice, yo voy de candidato, perfecto, pero también hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay otro. Esa es la diferencia. Entonces, sí hubieron discrepancias, distensiones, y eso va a continuar. Eso ha pasado históricamente en todos los procesos previos a las candidaturas. Y ha pasado en los momentos previos a la elección, incluso de la Confeneae, de la CONAICE, del Ecuarunari, de la CONAI. Yo recuerdo una elección del Consejo de Gobierno de la CONAI. Pasó el primer día, pasó el segundo día y no llegamos a un acuerdo. Ya amaneció, cantó el gallo a las 5 de la mañana, a las 6 el presidente del Congreso de la CONAI tuvo que suspender porque no había consenso, no había, y las discrepancias era quién mismo va de presidente de la CONAI, era Humberto Chorango, era Pepe Acacho y otra persona que no recuerdo. Entonces, recién al tercer día se pusieron de acuerdo y al final nos pusimos de acuerdo y se llegó. Y claro, resentimientos, pero pasaron 8 días, pasaron 15 días, las aguas volvieron a su cauce normal. Sin embargo, pese a que ha habido siempre esas discrepancias, nunca en la historia republicana del Ecuador, en la representación democrática, el movimiento indígena ha tenido tanta fuerza como la coyuntura actual. Ya, nunca ha tenido tantas posibilidades electorales a nivel de representación democrática. Y esas posibilidades se fueron formando desde octubre en la persona de Leonidas Issa, por ejemplo, que era quien aparecía en las encuestas, en las preguntas que se hacía al público en general, en los datos, y tenía gran aceptación. En ese sentido, le hago la pregunta a Yaku, ¿por qué no darle la oportunidad a un político joven como es Leonidas Issa para que represente al movimiento Pachacutic, teniendo en cuenta que tiene los mejores números de los líderes indígenas? Yo valoro la actuación del compañero Leonidas y me parece una legítima aspiración, pero dentro de las eventualidades o posibilidades, no se trata solamente de una persona, un candidato. Por eso mismo hay varios. Por eso estuvo Salvador Quispe, Leonidas Issa, Jaime Vargas y quienes hablan. Y creo que ahí era oportuno de que cuando estaban yendo a aprobar el reglamento de elecciones realizado por el Tribunal Electoral, ahí era la oportunidad de decir, de hacer alcances a todo el contenido del reglamento. Se declina la candidatura porque indican que no están de acuerdo con ese reglamento, pero el reglamento había que proponer ese cambio antes. Yo no conocí ese reglamento, al presidente del tribunal le conozco recién hace una semana, nos visitó Cuenca, Marcelo Tipán, y yo me sometí a esas reglas sin saber ni cuáles eran aquellas. Entonces, nos toca someternos al reglamento, al régimen jurídico y todo. Y de ahí de que tengan las posibilidades, todo el mundo tiene posibilidades. Es más, yo ahí diría, tal vez tengo otro parecer. No es que solamente a raíz de octubre se visibilice el movimiento indígena. En octubre podríamos decir, se consume esa visibilización mayor. Tenemos problemas en la conexión. Con toda la fortaleza, pero en este caso creo que no hay pérdida, sino más bien lo que se busca es consolidar. Bueno, continuemos. En ese sentido, más bien con un tema de estrategia política para ir avanzando con la entrevista, Yaku, ya para ir cerrando los puntos, teniendo en cuenta la representación del movimiento indígena, de las bases populares y de todo, el
Yacu Pérez, el candidato de Pachacutic, hasta el momento, digamos, anunciado, que se va a consolidar el día de mañana, tengo entendido, en la Asamblea Nacional de Pachacutic, es prefecto de la SUAY. Entonces, cuéntenos un poco, ¿sería conveniente para el movimiento indígena, para la representación popular, arriesgar un espacio político tan importante como una prefectura en el Azuay por aventurarse a la presidencia? No es una aventura, es un sueño. No es que estamos... yo he ido a los coordinadores de Pachacuti a decir quiero ser candidato. Ellos me visitaron acá a mi despacho a pedir que acepte la candidatura. Y yo no soy hipócrita de decir que no quise. Todo el mundo aspiramos, pero mi aspiración jamás ha sido desmedida. No me he obsesionado jamás. Todavía no está dicho, porque se dice que había una declinación de los compañeros, pero yo no tengo una notificación formal. Vaya a ser que el día de mañana, sábado a las 5 de la tarde o después de hacer el escrutinio, aparezca que el ganador es Jaime Vargas o es Leonidas Issa, y uno tendrá que necesariamente apoyarle. Entonces nada está dicho, así como en el fútbol. En los descuentos se puede marcar un gol, empatar y a lo mejor hasta ganar el partido. Además, se evidencia esa unión porque la mañana de ayer ya Leonidas Issa junto a Jaime Vargas anunciaron que de todas formas tendrán que apoyar al movimiento indígena porque es el conglomerado al que se deben, por el que irán a luchar políticamente esta presidencia. En un hipotético caso, Yacu, que suceda en una segunda vuelta entre el correísmo y la derecha que usted ha denominado recalcitrante, en un hipotético caso, yo sé que ustedes no lo contemplan porque tienen posibilidades también, en un hipotético caso, ¿a quién apoyaría el movimiento indígena? ¿A quién apoyaría Yacu Pérez? Yo a la derecha recalcitrante, en donde está socialcristianos, creo, y el correísmo, jamás. El correísmo no es de izquierda. El correísmo, Correa, ¿quién privatizó o concesionó para 50 años el Puerto Bolívar, Puerto Pozorja, Puerto de Manta? Correa. ¿Quién entregó a las multinacionales el petróleo, las minas, la telefonía celular? Correa. ¿Quién persiguió a los que se oponían a que se concesione las fuentes de agua a empresas multinacionales y metió en la cárcel y criminalizó a más de 850 personas? Correa. ¿Quién eliminó la educación intercultural bilingüe que permitía que los hermanos, los niños, los jóvenes puedan tener conocimientos de nuestra primera lengua, la matriz, el quichua? Correa. ¿Quién mandó a meter las cuchillas en el Yasuní? Correa. ¿Quién dijo que el gobierno del Ecuador no es ni anticapitalista, ni antinorteamericano? Correa. ¿Quién permitió que tengan las mayores ganancias durante los 10 años del correísmo? Que tengan las mayores ganancias. ¿Quién permitió que esas ganancias sean de los bancos del sistema financiero nacional? Correa. ¿De qué izquierda estamos hablando? No nos engañemos. Hay que saberlo digerir. Tenemos memoria. Correa no es de izquierda, es de la derecha, recalcitrante, pana de Noboa, pana de Isabel Noboa, pana de Fidelegas, pana de los amigos, de los banqueros, pana de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Entonces, creo que sí es necesario identificar que los que están, unos estamos con el pueblo y otros están contra el pueblo, contra el pueblo. ¿Y quién es el mayor culpable de la corrupción galopante que vive este rato el país? Obviamente que es Rafael Correa. Por lo tanto, creo que no tiene autoridad moral el señor para algún rato pedirnos el voto. Además, fijo que de lo que vemos, quién pasará a la segunda vuelta va a ser el candidato del movimiento indígena. Y no solo el movimiento indígena, sino los sectores sociales, porque hay que abrirse a todos los sectores sociales que han luchado en el país. Sí, pese a que se maneja en el discurso como izquierda el correísmo, ¿no? El discurso es de izquierda siempre. Mi pregunta era, Yacu, sobre todo porque debajo de la mesa del movimiento indígena, de la CONAI, etcétera, se habla de que Yacu Pérez estaría más cercano a la derecha, más cercano al Lazo. Y hablamos en el contexto del 2017, por ejemplo.
cuando en la segunda vuelta entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, ustedes abiertamente apoyaron a Guillermo Lasso. Entonces, a eso se debe la pregunta. ¿A quién apoyarán? ¿A Guillermo Lasso en una hipotética segunda vuelta o a Andrés Arauz? Mire, ¿quién dice que nosotros estamos más cerca de la derecha es por una ignorancia supina? Porque por una declaración o una resolución que tuvo Pachacuti frente al correísmo, que es un lastre para la historia del país, se dijo que era preferible un banquero a un dictador suelo. Pero sería bueno que primero averigüen dónde nací yo. Nací en Huasipungo. Mis padres eran peones de hacienda. Segundo, nunca estudié en un instituto privado. Si tuve los posgrados, lo hice, pero ya con mi esfuerzo. Desde 1990 también estuve en la universidad, estuve participando en el levantamiento indígena Huambrito y sacando a las empresas mineras de los cerros de Jima. Toda mi vida ha sido una militancia comprometida, porque no es que me hago del pueblo, soy del pueblo y me siento orgulloso de la pollerita de mi mamá, de las trenzas de mi mamá, de la chalina de mi mamá, del poncho de mi papá. Orgulloso. No con ello quiero decir que somos superiores, pero tampoco inferiores. Y pensar de que estoy con la derecha, que yo he sido crítico a esa posición izquierda y derecha que aparece en la Revolución Francesa, sí, porque nosotros más que comunistas somos comunitarios, que ni Marx, ni los clásicos del marxismo, ni Rosa Luxemburgo, ni Antonio Gramsci, ni Kautsky, ni nadie lograron entender, ni el propio Marx, ni Federico Engels, lograron entender la Pero sí, espiritualidad. Mariátegui sí, Mariátegui dio un cambio fundamental, fue un protagonista peruano que murió tempranamente, 19, 40 años, porque si no las purgas le hubiesen aniquilado, las purgas soviéticas, y eso hay que tenerlo muy presente, pero eso es la realidad. Entonces, quienes dicen esto, lo dicen con una carga de maledicencia, tratando de desprestigiarme. Pero eso me tiene sin cuidado, porque a mí me han dicho que tengo concesiones mineras, que tengo haciendas, es la gente del correísmo que trata de manchar nuestra obra. Para concluir con esta entrevista, Yaku, usted por el momento aún no ha anunciado a su binomio, pero se trata de una mujer guayaquileña, una mujer de la costa, lo anticipó usted. Estaríamos hablando de Marta Roldós, confirmaríamos ese binomio con usted. Marta Roldós es una mujer extraordinaria, su lucha y todo está en conversaciones, hay unas comisiones, no estoy yo solamente decidiendo, hay todo un equipo colectivo, la dirigencia de Pachacuti, todos, pero ojalá pueda ser, sería un lujo, si no es Marta Roldós, ojalá alguien, pero de Guayaquil o de Manabí, que por ahí, porque tiene que haber la equidad de género, debería ser mujer, debe ser mujer, y ojalá de la costa. Ojalá en las próximas horas tengamos alguna respuesta, pero yo le quedo muy agradecido. Le mando los rayitos del sol andino de acá de Cuenca, de la provincia de Azuay, para todos quienes nos están escuchando. Un lindo día. Yaku Pérez, candidato a la presidencia por Pachacutic. Yaku, muchas gracias.